la clase el día de hoy. Nos toca la semana 6, nada más vamos a hacer una recapitulación un poquito de la semana 5, ¿verdad? El último día, penúltimo, el día 4, ¿verdad? Donde empezamos o se introduce a Abraham, página 123, 122. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? O las promesas. Dios prometió hacer a Abraham una gran nación. Dios le prometió, ¿verdad?, hacerlo rico en gran manera. Dios le prometió darle la tierra, ¿verdad?, que él pisare. Y entonces empezamos a ver aquí promesas o pactos, ¿verdad?, o bendiciones, como guste usted ponerle. Las promesas de Dios. Y la semana pasada dijimos que hay promesas generales y hay promesas personales. Entonces, ¿qué diferencia, hermanos? Hasta el simple nombre de las promesas nos lo dice. ¿Qué diferencia habrá entre una promesa general y una promesa personal? Díganme. Desde mi punto de vista, promesas generales son como, un ejemplo sería la que le hizo a José, tú y tu casa. Ajá. Serán, esa para mí era una promesa general, tú y tu casa serán salvos. Bueno, entonces usted... Y las promesas generales, esas son, y la personal, no, la general es la que le estoy diciendo, tú y tu casa serán salvos. Y la personal será la que le hizo a Abraham, que él iba a poseer, su descendencia iba a poseer toda la tierra. Entonces, aquí para empezar, lo más sencillo es, si son personales, hermanos, llevan nombre. ¿Sí? Para empezar. Abraham, yo hago un pacto contigo, Abraham. ¿Verdad? Yo hago una promesa a ti, Abraham, a ti, Moisés, a ti, David, con tu casa. El Señor es muy específico cuando hace una promesa personal. Lo dice por nombre, ¿verdad? Lo menciona por el artículo, va a decir tú, tu casa, los tuyos, tu nación, tu descendencia. Lo especifica, ¿verdad? Es muy singular la promesa, hermanos. Y en general, hermanos, pues prácticamente vamos a llamarlo así, ¿verdad? No tiene un destinatario exclusivo. Sí, o sea, es decir, no menciona, por ejemplo, una promesa general. El Señor Jesús diciendo a sus discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Me voy para preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes estén. Es muy sencillo entender cuáles son las promesas generales y cuáles son las promesas personales o particulares del Señor. Ahora, y hoy vamos a hablar de eso, es parte de la predicación. El interpretar mal, hermanos, estas promesas es terrorífico. Es terrible. Que yo use, hermanos, la promesa de Dios a Abraham y decir, donde tu pie pisare, ¿verdad? Yo te entregaré hasta donde alcance tu mirada. Yo te daré a ti por heredar esa tierra. Y luego empezar. Y eso nos dice Dios a nosotros. Donde tú pisares ese negocio que tú quieres, tú písalo y tú decláralo en el nombre del Señor que va a ser tuyo. Y la visión, la declaración positiva. Entonces se usa una promesa personal exclusiva que el Señor le hizo a un personaje, hermanos, en especial y en específico para cumplir una parte de su plan y la queremos torcer e interpretar a nuestro beneficio. Grave error. Es el pan de cada día de las iglesias no fundamentadas en Cristo Jesús, sino fundamentadas en la Biblia, mal interpretada.
Yo no estoy diciendo que no predican la Biblia, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que no predican parte de la verdad, sino la tuercen. Y ese es la característica principal de un falso maestro, torcer las escrituras. No es predicar la Biblia satánica, sino tomar la escritura y torcerla a lo que él quiere enseñar, a lo que él quiere, ¿verdad?, implementar. Y aquí es donde las promesas, hermanos, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré, ¿verdad?, a los que te maldigan, a ti, Abraham. Y entonces hoy los cristianos y los pastores, el Señor dice que el que te maldiga será maldito y el que te bendiga, Él bendecirá, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, y nos encantan esas predicaciones. Porque el centro no es Cristo, ¿es quién? Nosotros, yo, el que me diga a mí, el que se meta conmigo, el que me bendiga. No, hombre, hermanos, no hay nada más alterado, no hay nada más triste que torcer la escritura, no entenderla. Y es un veneno terrible, Eduardo. La semana pasada vimos en la predicación precisamente eso, la predicación se llama esclavos. No somos siervos de Dios, somos esclavos del Señor. Y el siervo y el esclavo hacen lo que el amo dice, ¿verdad? No lo que él piensa. No tiene derechos, no tiene voluntad, no tiene opinión. Depende plena y completamente de su amo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, al igual, hermanos, no podemos hacer lo que queramos con la enseñanza de la Escritura. Debemos tal cual tomarla y pedir al Espíritu Santo que nos interprete la realidad, la verdad. Que por lo general no va a ser, hermanos, en nuestra forma de pensar, en nuestra lógica humana. O sea, siempre nos va a llevar a una confrontación, a un arrepentimiento, siempre nos va a llevar a una confesión, siempre nos va a llevar a un cambio. Porque si no, entonces, ¿para qué necesitamos la palabra de Dios? Si todos pudiéramos en nuestra lógica, en nuestro pensamiento, agradar a Dios en la manera que yo pienso y creo, pues entonces no necesitaríamos una escritura, una guianza, ¿verdad?, que realmente nos revele la voluntad de Dios. Si al fin y al cabo todos la podemos conocer sin tener que someternos y no salirnos, ¿verdad?, de lo que Él ya habló con su propia boca. Aquí es donde, en realidad, hermanos, el Hijo de Dios, el cristiano, el predicador que predica a Cristo, no tiene una nueva revelación, sino que tiene la revelación. La revelación, la única. Pero la gente siempre quiere la nueva revelación. Siempre quiere aquello esotérico, algo, una fórmula, un hechizo que lo haga cambiar. O sea, es decir, quiere un pacto, quiere hacerle un pacto, traer algo al Señor y decirle, cambia la vida de mi esposo, de mi esposa, Señor, y yo te prometo esto, cambia la vida de mi hijo, de mi hija, cambia la vida de mi matrimonio, cambia la situación de mi negocio, Señor. Y aquí está, ¿verdad?, mi promesa, aquí está mi pacto, ¿verdad? Eso, hermanos, eso es como una hechicería. Es como traer, ¿verdad?, la fotito y el mechoncito y querer que Dios le haga algo, lo transforme. No, amados, no es así. O sea, se pone en oración, se le lleva el evangelio, se le confronta con la verdad, se le advierte a la persona, se le da testimonio. Esa es la manera en que el Señor nos pide, sean sal, sean luz, que sus obras alumbren a los que están en la oscuridad. Que la sal, ¿verdad?, en este mundo tan insípido, nosotros le enseñemos al mundo cómo vivir con gozo y con felicidad sin hacer lo que cada uno hace, que es el pecado. El mantenernos siempre, ¿verdad?, en la santa vida, en la vida de la piedad, de la pureza. Esa es la manera en que el mundo va a percibir un poder real de Dios. Pero no haciendo estos fetiches, hermanos, estas cosas que son hechicería. Que el Señor no lo enseña así. El Señor dice, niégate a ti mismo, muere, toma tu cruz cada día, deja a tu padre, a tu madre, a tus hijos, tu tierra, tus animales por mí, si no, no eres digno de mí.
renueva, dice, tu mente, ¿verdad? Hermanos, dice Pablo a los Romanos capítulo 12, les ruego que por la misericordia de Dios presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, gloria a Dios, dice que es vuestro culto racional, dice, para que comprueben cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Comprobar la voluntad de Dios es lo que requiere un sacrificio, hermanos, no un pacto, no venir y tratar de, con 10 días de ayuno, torcerle el brazo a Dios y que Diosito haga lo que yo quiero porque ya ayuné 10 días. O sea, hermanos, a mí me enferma eso porque hay tantos hermanos que me preguntan y vienen con lo mismo. Lo ve desde el punto de vista de ayunamos y que torcemos la mano a Dios, pero nosotros somos una dualidad de carne y espíritu. Cuando nosotros ayunamos, Yo no estoy diciendo que el ayuno no es bueno, buenos días. Yo estoy diciendo la mala manera en que la gente lo utiliza. El ayuno, hermanos, bíblico, el ayuno bíblico es simplemente para tener un espíritu fortalecido a la voluntad de Dios. No es para conquistar, ¿verdad?, los demonios en mi matrimonio o los problemas económicos de mi negocio. No, o sea, no es así. Uno siempre apuntan al ayuno del Señor Jesucristo, a los 40 días de ayuno, y entonces Él venció a Satanás, ¿verdad? En realidad, hermanos, el Señor no fue al desierto a ayunar para vencer a Satanás. El Señor fue los 40 días de ayuno, hermanos, ¿para qué? Para prepararse Él para el ministerio del Señor. Él no le pidió nada al Señor, Él no le pidió nada a su Padre en esos 40 días de ayuno. Él no le pidió, Señor, déjame ser poderoso y déjame hacer milagros, Señor, y que tu gloria esté sobre mí y que donde yo vaya. No le pidió nada de eso, sino el ayunar es una manera de decirme a mí mismo, decir, yo quiero que mi espíritu, ¿verdad?, siempre esté listo para servir al Señor, siempre. Es una manera de matar la carne, no es una manera de conquistar un deseo espiritual que yo quiero con Dios. Exactamente, yo no estoy diciendo que no, el ayuno es bueno, hermanos, yo lo he practicado, ¿verdad?, por muchos años. Los fariseos lo hacían, ayunaron una vez a la semana. Inclusive los fariseos le decían al Señor, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Como lo hacemos nosotros. Llegará el día que ayunarán, ahorita está el novio con ellos, ahorita es tiempo de fiesta. Pero aquí es donde yo les digo, todo lo que es la Biblia y la Escritura, o tú lo puedes malinterpretar y darle un uso que no es, pero que parece y que es muy atractivo para aquellos que todavía no están fundamentados en Cristo Jesús. Déjenme cierro la puerta. Adelante. Pero es muy peligroso el no entender la Escritura de manera correcta y aplicarla, porque no nada más, y esto lo hemos estado viendo el miércoles en el libro de Hebreos, donde dice, cuídense los unos a los otros, que nadie quede sin recibir la gracia de Dios. Busquen maneras en cómo animarse para ser edificados y seguir adelante. Es decir, si yo malinterpreto mal y aplico mal la Escritura, y soy parte de una comunidad, y hermanos en Cristo, no me voy a quedar callado yo solo con lo que yo estoy viviendo según y interpretando de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Cristian, hice un pacto con el Señor y me cumplió el Señor. Tienes que hacer esto y el otro. Y aquel empieza a hacerlo. Y ¿sabes qué? Manuel, Caleb me dijo que hizo un pacto con el Señor. Y mira, ayunó 3 días y tomó pura agua alcalina. Y ahí le van, buenos días. Y se empieza a enseñar algo, hermanos, que está mal aplicado, que no es verdad. Y que va a poner no a Cristo en el centro, sino si yo hago esto, si yo ayuno, si yo hago un pacto con Dios, si yo doy mis primicias y mis diezmos, el Señor está obligado ¿a qué? A cumplirme, porque yo ya hice lo que se me dijo, como lo dijo el pastor o el maestro o el profeta, lo que tú quieras. Pero en realidad es así, hermanos. Y aquí las promesas son muy usadas precisamente para torcer la Escritura y enseñar algo que no dice la Escritura. Y aquí es donde, tenemos que entender que el Señor es quien hace las promesas porque Él es el soberano. Esta semana vimos parte de lo que es la soberanía de Dios,
la semana 6. Él es el soberano y Él hace lo que Él quiere, hermanos, con quien quiera, en el tiempo que Él quiera. No porque alguien ayuna, hermanos, el Señor está obligado a hacer lo que esa persona quiere. El más claro ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor que quite el aguijón en mi carne. ¿Tú crees que Pablo nada más le hizo así? Oh bendito Dios Todopoderoso, quítame el aguijón en la carne, Señor, por favor. Yo, tu santo apóstol, que he sufrido mucho, Señor, por ti, quítame el aguijón, amén. ¿Tú crees que Pablo oró así, nomás 3 veces? Yo estoy seguro que Pablo ayunó, hermanos. Él era un fariseo de fariseos, los fariseos usaban el ayuno. Y aunque Pablo ayunó y le rogó al Señor y le servía con todo su corazón, el Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Eduardo. ¿Crees que haya excepciones en discusión, como ahorita que hablabas del diezmo o con las promesas? Hay principios que son eternos. Darle a Dios lo que es de Dios, Él va a cumplir lo que Él dice que va a cumplir. Pero usarlo de la manera que hoy usan el diezmo y las primicias está terriblemente mal. Terriblemente mal, hermano. El Señor Jesús no enseñó eso. No somos el pueblo de Israel. Si hay principios eternos y bíblicos, les vuelvo a repetir, o sea, es decir, y por eso es importante ver, y la hermana Evelyn me dio una buena tarea para hacer. Van a buscar ustedes promesas para la próxima semana, promesas personales de Dios y promesas generales, ¿sí? Investiguen en su Biblia. No usen la inteligencia artificial, hermanos. No usen ChatGPT ni nada de eso. Agarren su Biblia. Claro, promesas generales y promesas personales en la Biblia, sí. Y entonces, nada más, claro, pueden usar el internet para ver cuáles promesas ha hecho Dios a diferentes personajes bíblicos. Las empiezan a notar, analicen las piedras del Espíritu Santo, Señor. ¿Cuál es una promesa general y cuál es una promesa personal aquí, verdad? Pónganlas en dos, no todas, o sea, no estoy diciendo que me traigan todas, pero decir, unas 5 de una y 5 de otra, compárenlas, ¿verdad? Vean las diferencias para que entonces puedan discernir, porque eso se trata al final, el estudiar la Escritura, poder discernir por medio del Espíritu, ¿verdad? Lo que está correcto y lo que es incorrecto, para no ser engañados. Bastante, hermanos. O sea, digo, Abraham es siempre, vamos a decirlo así, un falso maestro que apenas está iniciando, va a agarrar las promesas de Abraham. Pero luego hay otras, hermanos, que es muy específico el Señor, al rey David, a Salomón. Inclusive, hermanos, hay profecías mesiánicas, promesas acerca del Mesías, que utilizan. O sea, se vuelven expertos, engañadores y mentirosos. No intencionalmente, sino porque, acuérdense, hermanos, si no opera el Espíritu Santo en una persona, ¿quién opera? Opera, me refiero, controla, ¿verdad? Si no controla el Espíritu Santo a un predicador, entonces, ¿quién lo controla? Y no me diga que él solito. Por eso Pablo dice, cuidado con las doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Así no, es que aquí es blanco y negro, no hay un espacio grisecito donde hay pastores que no saben lo que están haciendo. Sí, son engañados ellos al principio y entran en esa vereda, hermanos, que dice el libro de Proverbios que al hombre le parece que ese camino es un camino de ¿qué? De vida, de bien, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. Bueno, aquí es donde desde el principio, hermanos, si no es el fundamento Cristo, va a haber un peligro enorme para aquel que está enseñando y recibiendo la palabra. Y hoy vamos a hablar de eso. Pablo lo advierte. El Señor Jesucristo, bueno, desde Deuteronomio, el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, le da a su pueblo pautas acerca de los falsos profetas.
Si un profeta dice en mi nombre, el Señor me dijo que esto y el Señor me dijo que el otro, y no se cumple, apedréenlo, mátenmelo. Ahorita hubiera una mortandad de profetas, hermanos, y falsos apóstoles. Ya no estuvieran los principales 5 de enlace que salen ahí, ya no estuvieran vivos. Aquí la pregunta sería, ¿por qué el Señor entonces permite? ¿Ok? Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mí. Ok, ahí va. Mis ovejas oyen mí, mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? La mía. La del profeta que está allá diciendo que el Señor me reveló. No, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Las ovejas de Cristo oyen su palabra y la hacen. Las que no son ovejas de Cristo escuchan a los pastores falsos, a los que no son los dueños del rebaño, a los que quieren llevarse a las ovejitas para trasquilarles la lana y luego para comérselas asaditas así, en brochetas, con salsita y barbecue, hacer birria. Pero esa es la realidad, hermanos, esa es la realidad. O sea, es decir, fíjense cómo nos lleva el Señor, y Él es el que desde el principio hace los pactos, y siempre dice, yo hago un pacto contigo, Abraham, yo, o sea, siempre empieza en la soberanía de Dios hacia abajo, nunca es del hombre hacia arriba, siempre el Señor empieza. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Debemos conocer la Escritura, debemos pedirle al Espíritu Santo. Ahí va, una promesa, y les voy a facilitar la tarea. Una promesa general, hermanos. Evangelio de Juan. El Señor, ¿verdad? Que es el capítulo 17, no quiero echarles mentiras, pero es la promesa del Espíritu Santo. Oración de Jesús, sí. El 16 entonces, sí, es Juan 16, versos 5 en adelante. Ahora voy a aquel que me envió. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. Va a regresar el Hijo al Padre. Ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Pero en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuere, el abogado defensor, o sea, el consolador, lo traduce la Reina Valera, no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que vendrá. Y luego verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Entonces, aquí, hermanos, se nos está hablando que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad. Y luego el Señor también dice, es necesario que yo me vaya para que entonces venga el ¿qué? El Consolador. Dice, Él les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, prácticamente, hermanos, el Espíritu nos recuerda y nos enseña lo que Jesús dijo. Es una promesa general. Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídela a Dios, quien la da abundantemente sin reproche. Esa es una promesa general. Ahí el Señor nos está diciendo, mi espíritu se los dejo, mi palabra se las dejo. Pero la condición, hermanos, para que el espíritu trabaje en una persona es la humildad.
el decir y reconocer, Señor, estoy delante de ti, soy un pecador, Señor, no sé, no te conozco, no, mi vida es una vida, Señor, fuera de tu voluntad. Perdóname, quiero conocerte, guíame, enséñame en tu palabra. Entonces por eso dice la Escritura que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Un corazón que es sincero, que le busca, el Señor dice, yo te voy a enseñar. Pero un corazón, hermanos, egoísta, un corazón que dice, yo sé lo que la Escritura dice, nadie necesita enseñarme, yo tengo mi interpretación, yo sé dónde vengo, yo sé dónde estudié, yo sé, se enaltece. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, a los fariseos, hermanos? Su corazón estaba lejos del Señor. Decían, hijos de Abraham somos. Ellos malinterpretaban, ellos malinterpretaban mal la promesa que Dios le había dado a Abraham, hermanos. ¿Cuál era la promesa? Toda tu descendencia, ¿verdad?, será bendita. Entonces ellos decían, si somos hijos de Abraham, ¿ya la qué? Ya la hicimos. Ya somos del Señor. Cuando el Señor los confronta y les dice, y la verdad os hará libres. Ellos dicen, espérate, Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Somos hijos de quién? No dicen de Dios, dice, ¿somos hijos de quién? De Abraham. Hijos de Abraham somos. Bien. Creyendo ellos que la promesa de Abraham, hermanos, era, si con que tú tengas genes judíos, ya lo hiciste, eres mío. Y el Señor les dice, les digo una verdad, de estas piedras que ven aquí, Dios puede levantar hijos de Abraham. O sea, les dice, que ustedes tengan sangre de la descendencia de Abraham, no les asegura que nada. Porque los verdaderos hijos de Abraham, explica el apóstol Pablo a los romanos, son aquellos que por la fe en Cristo Jesús, hermanos, son salvos. Si tú eres un hijo de Dios por la fe, tú eres un verdadero hijo de Abraham, un verdadero judío. Entonces, ya los fariseos malinterpretaban mal las promesas de Dios, hermanos. ¿Influenciados por quién? Por la doctrina satánica, la doctrina de demonios, la religión. La religión es doctrina de demonios, hermanos. Recuerden que ser seguidor de Cristo no es una religión. Ser seguidor de Cristo, hermanos, es un pacto de Dios para aquellos que le creen. Porque volvemos, les dije la semana pasada, tampoco es una relación personal con Cristo. Los demonios tienen una relación personal con Cristo. Ellos creen y tiemblan. ¿Sí? La gente que no es de Cristo tiene una relación personal con Cristo. Cristo va a ser su juez. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una identidad en Cristo, identidad. Somos esclavos e hijos de Dios. Siervos e hijos. Pero entonces, el no conocer bien las promesas, hermanos, el no interpretar bien las promesas, el usar mal las promesas y la aplicación a ellas, pues nos lleva a lo que hoy conocemos, ¿verdad? En este tiempo, en todas estas iglesias, movimientos que predican una idea humana donde el centro es el hombre. O sea, es decir, aquí lo más importante no es Cristo. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Nuestra salvación. O sea, es decir, aquí la iglesia es, Dios está para servir ¿a quién? A la iglesia. Los intereses de la iglesia. ¿Qué quiere la iglesia? Queremos una misión así, 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 un discipulado así, visión, queremos aquí, acá, queremos construir, queremos tener satélites, ¿está mal? No, pero cuando esa visión es humana, hermanos, y la iglesia hace trabajar, entre comillas, a Dios para ellos, porque la visión de ellos es la primordial, pues ya estamos fritos. Ya estamos fritos. Aquí siempre es, el centro no somos nosotros, hermanos. El centro es Cristo Jesús. Él es el fundamento. Él es el diseño, Él es el arquitecto, Él es la materia prima. Él es el importante, no nosotros. El Padre nos amó y envió al Hijo. Pero el Hijo no vino a hacer lo que nosotros queríamos, vino a hacer lo que ¿qué? El Padre quiso. Y nunca el Señor Jesucristo, hermanos, fue corrompido por el amor hacia la humanidad por hacer algo malo. Siempre su amor mayor fue hacia ¿quién? Hacia el Padre.
O sea, en pocas palabras, Cristo Jesús no se dejó comprar porque él amaba tanto a sus discípulos o a su madre y sus hermanos que, bueno, les voy a pasar esta. Les voy a hacer este milagrito a mi mamá. No, hermanos, o sea, su amor primordial fue hacia el Padre. Entonces, sí, de tal manera nos amó que Él vino a salvarnos, pero en realidad, hermanos, ese plan fue hecho ¿por quién? Por el Padre. Y más, hermanos, que el amor por nosotros, el Hijo amó tanto al Padre que quiso salvar a los otros hijos del Padre, que somos nosotros. Que Jesús nos ama así, nos ama de tal manera que Él entregó su vida a sí mismo. Pero Él es el centro, Él es la razón, no somos nosotros. La creación fue hecha para adorar al Creador, hermanos. ¿Quién es realmente el centro? ¿Quién es? Y por eso aquí es donde yo tengo que sujetarme a esa soberanía, yo tengo que sujetarme y humillarme a aquel que lo es todo, supremo, mayor. El apóstol Pablo a los colosenses, cuando introduce la carta a los colosenses, lo explica de una manera magistral, hermanos. O sea, Pablo lo entiende por revelación del Espíritu, claro, ¿verdad? No porque él, por su inteligencia, sino por la revelación. El apóstol Pablo les escribe esto a los colosenses, fíjense, es maravilloso, dice, verso 15, Colosenses 1:15 en adelante. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo, que Jesús. Y luego Pablo a los filipenses empieza a decir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo, ¿verdad?, obediente, fue semejante a nosotros, estando en la condición de hombre, se sujetó, dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó ¿a qué? A lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí, hermanos, siempre desde el principio tenemos que entender que nosotros no somos lo más importante para Dios. Tenemos que entender que todo gira alrededor de Él y no alrededor de nosotros. Nosotros no planeamos ni le pedimos al Señor que nos salvara, hermanos. Antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido crucificado. El plan de Dios ya había sido hecho desde antes. Aquí entonces en realidad yo me debo a Cristo y por eso Pablo lo entendió y la semana pasada lo vimos en la predicación. Somos sus esclavos. ¿Por qué? Porque Él es un amo maravilloso. Porque o somos esclavos de nuestro pecado y de Satanás o somos esclavos de la libertad de Cristo y de su amor. Y aquí no hay grises, hermanos, no hay medios. Tienes que estar o negro o blanco. En todas las cosas. En todas las cosas. Porque Cristo ahora es el que rige la vida de sus hijos. No debe ser mi mente, ni mi pensamiento, ni mi lógica, ni mi voluntad, hermanos. Es Él. Y Pablo así lo entendió y la semana pasada lo vimos. Dice, el Espíritu me ha revelado que voy a sufrir cárceles, prisiones, pero mi vida no vale nada si yo no cumplo con el ministerio que me ha sido dado. Pablo entiende y dice, yo no soy el importante. Lo importante es que se cumpla el plan de Dios, ¿en dónde? En mi vida. Por eso, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahí tienes el concepto completamente, hermanos, entregado a lo que es un entendimiento de quién es la razón de nuestra existencia, de nuestra vida, Cristo Jesús. Y aquí es donde entonces todo lo demás se opaca, hermanos. Abraham, Moisés, David, Salomón, Pablo, los reinos, las riquezas, hermanos. Todo queda
puesto, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Y entonces esto, ¿verdad?, las promesas son ayudas, son esperanzas que Dios nos da, hermanos. Son alientos, son soplos de vida, son, ¿cómo se dice?, palmaditas, son palabras suaves para decirnos que Él nos ama. Él inició estas promesas, Él inició estas esperanzas. No las haces tú con Él. Tú las recibes cuando te sujetas a las condiciones que Él te da. ¿Sí? Todas las promesas son condicionantes, con excepción de algunas. El pacto que Él hizo con Noé y con toda la humanidad, cuando el arco iris, esa es una promesa, hermanos, incondicional. Dios dice, mientras que ustedes vean el arco iris, yo haré que haya calor y frío, lluvia, cosechas, noche y día. Ahí no dijo, si ustedes me adoran y la humanidad se porta bien. No, el Señor dijo, mientras vean mi pacto, la señal del pacto, yo voy a hacer que esto suceda. Es una promesa incondicional. Pero la salvación, hermanos, la gracia del Señor, la vida eterna, el perdón de pecados, todas las promesas, la morada del Espíritu Santo en nosotros, todas llevan condiciones. Y si no las cumples, según las condiciones que el Señor puso, no vas a recibir esas promesas por más pactos que tú quieras hacer. ¿Qué hace la religión? La religión se brinca las condiciones de Dios y pone sus propias ¿qué? Condiciones. Tienes que bautizarte de chiquito, registrarte, hacer tu comunión, tu confirmación, comulgar, ir a misa, el sagrado matrimonio y los santos óleos. Si cumples con eso, papá Diosito no te manda al cielo. No vas al cielo, vas primero al purgatorio. Después que hayas sufrido un ratito por lo malito que fuiste, ya de ahí con las oraciones y los novenarios y las mandas y las misas que hagan aquí los vivos, puedes ir al cielo, ¿verdad? Pero si no eres bautizado, sí, pues no vas. Y otras religiones ponen sus condiciones, hermanos. Eso es lo que hace la religión, quitar la palabra de Dios y poner las doctrinas de los hombres, las condiciones de los hombres. Y aquí es donde, amados, pues bueno, el Señor dijo, yo te bendeciré, yo te daré, yo te entregaré. Y aquí es donde vemos entonces, hermanos, vamos a la página 128, lo que es la fe, la justificación por fe, no por religión, no por buenas obras, no por una herencia nada más de venir de una familia escogida por Dios, sino la justificación por medio de la fe, la vida de Abraham, el primero que le creyó a Dios, las promesas. Porque hasta ahorita, ¿verdad?, el Señor ha dado profecía, Génesis capítulo 3, verso 17, verso 15, protoevangelio, donde le dice a Satanás y a la mujer, tú le vas a morder el talón, pero el hijo de la mujer te aplastará la cabeza. Ahí ya está hablando del Mesías, pero esa es una profecía. A Noé, ¿verdad?, le ordena construir un arca y te voy a salvar, Noé, por medio del arca, ¿verdad? Hace un pacto incondicional con Noé y toda la humanidad. Pero hasta que llegamos a Abraham, hermanos, Dios empieza a dar promesas específicas, personales. Ya empieza el Señor a construir, ¿verdad?, ya de una manera muy clara la línea mesiánica, o sea, la simiente, o sea, el plan desde Abraham, ¿verdad?, pasar por el pueblo de Israel, Jacob, Isaac, Jacob, José, Moisés, en la tierra prometida, ¿verdad?, hasta llegar hasta el Señor Jesucristo. Ya con Abraham empieza ya el Señor a apuntar, ¿verdad?, la dirección de cómo va a ir el plan, quiénes van a ser los que Él va a usar. Y entonces aquí Abraham, hermanos, vemos a este hombre que empieza a ser mencionado. Yo ya les dije, Abraham no era judío ni hebreo. Abraham venía de Babilonia, venía ya de Ur de los Caldeos. O sea, Abraham era un gentil como ¿quién? Como nosotros. Entonces,
esa es la idea, hermanos, o sea, entender que en realidad Dios hace suyos a quien Él quiera. Dios no tenía un pueblo todavía. Dios tenía aquellos que le tenían temor, que sabían de un Dios, que vivían en su conciencia haciendo lo más correcto, pero no tenían leyes, no tenían, ¿verdad?, una manera clara en que el Señor les indicara cómo hacer su voluntad. Y aquí de repente entonces en Génesis aparece Abraham, descendiente de quién, hermanos, de Cam, de Set. Sí, acuérdense, Cam viene siendo la descendencia, vamos a llamarla así, ¿verdad?, de la maldad, y Set viene siendo la descendencia, ¿verdad?, de la simiente santa, la promesa. Entonces, prácticamente, hermanos, vemos que Abraham se casa con Sara, una media hermana de él. Sara era hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Ya hablamos de eso, que en aquel tiempo no había problema con la genética como la hay hoy, ¿verdad? Se podían casar entre familiares y no iba a haber esas malformaciones o enfermedades. Entonces, Dios permitía, porque una de las mandamientos de Dios a la humanidad era que llenaran la tierra, la poblaran. ¿Y cómo iba a ser posible? Pues si todo empezó con una familia, esa misma familia necesitaba reproducirse en sí misma, ¿verdad? Entonces, vemos a Abraham y Sara, y empieza, ¿verdad?, la historia de Abraham, hermanos. Vamos allá a Génesis, por favor. Es capítulo 14. Capítulo 12. Nos va dando una genealogía. La semana pasada hablamos de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué estos hombres quisieron hacer esa ciudad, esa torre? Vimos cómo el Señor, en lugar de ser una maldición que les haya dado idiomas, es una bendición, porque los ayudó a cumplir su mandamiento de irse por toda la tierra, ¿verdad?, y llenarla. Y entonces empieza una línea, ¿verdad?, una descendencia. Desde el capítulo 11, verso 10, empezamos a ver, y luego en el verso 26, 11, 26, después de que Taré cumpliera 70 años, ya vemos una edad ya muy cortita, ¿verdad?, a comparación de la edad de Adán, de Matusalén, de Noé. Ya vemos una edad de 70 años, y Taré tuvo a Abraham, Nacor y Harán, ¿verdad? Y aquí es introducido Abraham, hermanos. Y entonces nos daba algunas indicaciones, donde vivía Taré, ¿verdad?, en Ur de los caldeos. Y empieza verso 31, cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, a su nieto Lot, salieron de Ur de los caldeos y se dirigía a la tierra de Canaán. Pero se detuvieron en Harán y se establecieron ahí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Y luego ya el verso 1 del capítulo 12 dice: y el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y aquí empiezan las promesas: haré de ti una gran nación. Aquí es donde yo les digo que las promesas de Dios son singulares, muy particular. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Bendeciré a quien te bendigan y maldeciré a quien te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Aquí empieza la fe, hermanos, de Abraham. Dios le empieza a hablar y Abraham cree. Y creer es hacer, no nada más es algo, ¿verdad?, que está en nuestra mente, no es nada más algo mental. Creer es hacer. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Si tú crees, vas a hacer lo que crees que el Señor te está diciendo. Si el Señor, ¿verdad?, dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú ora por tu enemigo, tú no tomes la venganza en tus manos. Entonces, no vengarme, hermanos,
no hacerle daño a esa persona que es mi enemigo, entre comillas, ¿verdad? Porque el Señor dice que no tenemos enemigos entre nosotros, carne y sangre, la lucha es contra, ¿verdad?, las cosas espirituales. Pero si yo digo, Señor, tú dices en tu palabra que yo bendiga a mi enemigo, que yo ore por él, que yo haga, no regrese un mal con un mal, sino una bendición, ¿verdad? Yo creo lo que tu palabra dice y que tú vas a hacer justicia, entonces hago lo que el Señor me dice. Mi fe me hace obrar en lo que me pide el Señor hacer. Y en este caso, la fe de Abraham, hermanos, el creer en la promesa de Dios, lo hizo, hermanos, partir de la tierra, ¿verdad?, de donde él vivía. Entonces, por esto, en el verso 7, estamos en Génesis 12, entonces el Señor, ¿verdad?, se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Ahí Abraham edificó un altar, lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur, se estableció en el campamento, en la zona, bueno. Entonces, vemos que el Señor le habla y se le aparece a Abraham, hermanos. Aquí algo extraordinario con Abraham. Abraham, Dios se comunica con Abraham en tres maneras diferentes que no es muy común, hermanos, que los personajes bíblicos lo vean de esta manera. Uno, hermanos, el Señor le habla audiblemente, o sea, nada más audible, en su voz. Después, visualmente, dice Abraham, el Señor se me apareció en una visión. Pero también, hermanos, materialmente. En una teofanía. Por eso, acuérdense que la palabra de Dios es Cristo. Dios es Espíritu, el Padre. Él en sí mismo no necesita ni voz ni oídos. Pero dice el apóstol Juan, en el principio era y el verbo estaba con Dios. Acuérdense, ya vimos esto, hermanos, ¿cómo son creadas las cosas en el Génesis? ¿Por las manos de Dios o por la voz de Dios? Ok, entonces, por eso Pablo dice, Cristo es la imagen visible, el Dios invisible. Él es la imagen, la teofanía. Y la palabra también es Cristo. Es la manifestación del Dios que existe, del Dios invisible. La manifestación es Cristo Jesús. Por eso Él es el Hijo. No es menor, no es menos en autoridad y en poder. Es el mismo Dios manifestado de una manera que nosotros podamos percibirlo, su creación. Porque Dios es invisible. Él es el principio y el final. Él no necesitaba voz porque no había nadie que lo escuchara. Pero Él es en sí mismo el Hijo, el Padre. Entonces vemos que Dios le habla en una ocasión o varias a Abraham por voz, en otras ocasiones en visiones, y por lo menos en una ocasión o dos, se aparece como Jesucristo, materialmente. Come con Él inclusive. Carne asada y yogur. Sí, en serio. En serio. Entonces, vemos que Abraham es privilegiado en ese aspecto, hermanos, pero le creyó cuando escuchó la voz. ¿Sí? Entonces, aquí es donde Abraham, hermanos, empieza este viaje, ¿verdad? ¿Cómo le diré? Un viaje misterioso, una aventura muy misteriosa. Imagínate que Abraham está, ¿verdad?, en la tierra de él. Y se va a despedir de sus suegros, aunque pues su papá era el mismo papá de Sara, su esposa, pero se va a despedir de su suegra, más bien dicho. Bueno, suegrita, me llevo a Sarita. ¿Y a dónde van, hijo? Pues no sé. El Señor me ha dicho
que salga nada más de mi tierra y mi parentela al lugar que Él me mostrará. ¿Cuál Dios dices que te está diciendo eso, hijito? Pues el Dios de los cielos y la tierra. Porque ahí todavía no existía, no que no existiera, no existía el término Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque apenas, pues, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es ese Dios? Dices que un Dios te está diciendo que te vayas a un lugar que no sabes dónde es. Si hubiera sido latina, la mamá de Sara, te vas tú solo. A mi hija no te la llevas. No me estás diciendo ni a dónde vas, ni cuándo vas a regresar. Es más, no me has dado ni nietos. O sea, tienes que ver lo que hay detrás, hermanos, de cuando Abraham salió, porque para nosotros es muy fácil decir, entonces Abraham salió de su tierra y su parentela. ¿Qué requirió para que Abraham saliera de su tierra y su parentela, hermanos? Hablar con todos sus parientes, explicarles esto, que él escuchó una voz, que Dios le dijo, que le prometió, ¿verdad? Preparar sus bienes, hermanos, cuántas chivillas tenía, ¿verdad? Camellos, el despedirse, porque Dios no le dice, y volverás a tu tierra donde naciste. El despedirte, hermanos. Por eso Lot sale con su padre, por eso Abraham sale con su padre y sale con Lot, su sobrino. Muy posiblemente Nacor, el papá de Lot, había muerto y Abraham no tenía hijos. Muy probablemente Abraham adopta a Lot como su hijo. Entonces cuando sale de su tierra y su parentela, hermanos, no deja a su parentela, se la lleva. Se lleva a Lot, sale con su padre. Su padre muere en Harán, allá por mitad de camino, pero Lot va con él. Vemos, aquí empezamos a ver un Abraham más frágil de lo que parece, hermanos. Un Abraham no tan perfecto como muchos de nosotros creemos que es, sino un Abraham donde todavía lo domina sus miedos, sus emociones, sus afectos, como nos domina ¿quién? A todos nosotros, ¿verdad? Porque luego idealizamos a los personajes bíblicos, hermanos, como casi perfectos, que por eso los escoge Dios, y entonces nosotros, hermanos, pues ¿qué puede hacer Dios conmigo? ¿Quién soy yo, verdad? Comparado con Abraham, comparado con David, no, pues no soy nada. No, ¿para qué le echo ganas? ¿Para qué estoy luchando y batallando? Si nunca voy. Hermanos, eran tan imperfectos como nosotros. Por eso la primera historia que se nos relata así, hermanos, de Abraham es precisamente que al salir de la tierra, hermanos, pues él se va a Canaán y llega y establece ahí sus tiendas, ¿verdad? Pero empieza una hambruna. Y entonces, pues aquí Abraham, hermanos, no pertenecía a esa tierra, ni era dueño de ella. Le habían dado permiso de pastar ahí, de poner sus tiendas. Y siempre Egipto es utilizado en la Biblia como un lugar donde uno se puede deleitar, donde hay abundancia, ¿sí? Y Abraham hace un plan, hermanos, como nosotros le hacemos, sin consultar a Dios, ¿verdad? Y empieza Abraham, ¿verdad?, a hacer su planecito. Bueno, pues ahorita hay mucha hambruna, mis animales se van a morir, y luego nosotros, mejor nos vamos ¿a dónde? A Egipto. En ninguna parte se nos dice, y consultó Abraham a Dios, y le preguntó qué hacer. Sino que Abraham, en su lógica y en su temor, hermanos, pues toma una decisión que yo creo que todos tomaríamos, ¿verdad? Si no, no nos hubiéramos venido para este lado. ¿Sí? Y entonces, hermanos, es probable que Abraham estuviera muy ansioso. ¿Quién ha estado ansioso, hermanos, por problemas que parecen graves y que no podemos resolver? Yo creo que todos, angustiados cuando algo, y pues entonces Abraham, hermanos, tal vez Dios lo iba a enviar a Egipto porque es la lógica, ¿verdad? O Dios iba a hacer llover, una torrencial lluvia, y Él es soberano. Pero si Dios le dijo a Abraham que saliera, hermanos, no lo hizo para matarlo porque le dio promesas.
haré de ti una gran nación, te bendeciré, ¿verdad? El pie que pisare, ¿verdad? El suelo que pisare tu pie te lo voy a dar. Esas promesas estaban ahí presentes. Muy probablemente Dios sí le iba a decir a Abraham, mira, vete a esta parte y yo te daré gracia, o ve a este lugar con tal persona, ¿verdad? O sabes que quédate, yo haré llover. Dios iba a hacer algo, pero Abraham se adelanta, hermanos, y pues conocemos, o si usted estudió la semana, conocemos lo que pasó. Sara era Miss Universo de aquel tiempo, y estaba muy chula, ¿verdad? Y acuérdense que en aquel tiempo, pues tener varias esposas, al menos, ¿verdad?, entre los egipcios y los pueblos, ¿verdad?, cananeos, pues parece que era algo normal, cultural. Entonces Abraham se prepara y le dice a Sara, mira Sara, estás muy chula. Y en aquel lugar no tienen temor de Dios y muy probablemente me van a querer matar para que tú seas viuda y entonces casarse contigo. Así es que el plan es que digas que yo soy tu hermano. Porque así van a querer, ¿verdad?, que yo sea el cuñado y entonces me van a tratar de convencer y dar regalos para que yo te entregue a ellos, ¿verdad? Mañoso, decía Piporro, ¿verdad? Mañoso. Bueno, entonces, hermanos, Abraham quería que Sarai, hermanos, mintiera. No del todo, porque pues la media verdad era que sí era su hermana, pero también la verdad completa que faltaba era que era su esposa. Y aquí entonces tenemos que entender que en realidad, hermanos, una media mentira es una verdad completa. Perdón, una mentira completa. Una verdad incompleta pues viene siendo una mentira completa. Digo, aquí después podemos hablar un poquito de la ética situacional, pero no los voy a revolver con eso, porque cuando usted ve la Biblia parece que Dios permite que los hombres mintamos bajo ciertas circunstancias, pero hay que tener cuidado con eso. Después lo podemos ver. Pero aquí, hermanos, prácticamente el plan, ¿verdad?, se veía muy egoísta. Abraham quería protegerse a él mismo a costas de poner en riesgo ¿a quién? A su esposa, ¿verdad? Pues entonces ya no vemos un Abraham muy temeroso. Entonces, Ellos se ponían de acuerdo sí, claro. desde el viaje. Sí. En el viaje ellos llegaron a un acuerdo a eso. Estuve leyendo y se me hizo fuera Se de oye, contexto. pero es que acuérdense, hermanos, que en los tiempos, ¿verdad?, antiguos, la mujer era una propiedad del hombre. ¿Sí? O sea, entonces, no es que fuera malo Abraham, hermanos, pero estamos viendo un ser humano sensible, temeroso, ¿verdad?, con ciertos miedos, y vemos una esposa que accede por el bien también de ella y de Abraham. O sea, ¿es egoísta Abraham? Sí es egoísta lo que está haciendo, hermanos. Está dispuesto a sacrificar el honor de su esposa por su seguridad y su comodidad, ¿verdad? Pero entonces Abraham no tenía el valor suficiente para decir la verdad, porque todavía en cuanto a la protección de Dios le fallaba su fe. Le creyó a Dios en cuanto a salir, hermanos, dejar, pero todavía Abraham no era maduro en su fe. Aquí demuestra que faltaba la fe en la protección de Dios. En no entregarle por completo a Dios, hermanos, las áreas donde somos vulnerables, y nosotros también nos podemos identificar con Abraham. Hay áreas donde todavía se nos mueve mucho el tapete, ¿verdad? Todavía no le entregamos al Señor esas cosas. Y siempre aquí la lección es que si decimos creer en el Señor, hermanos, pero no ponemos las cosas en sus manos, el Señor nos va a demostrar que por más que nosotros intentemos, tengamos palancas, estemos con un plan hecho, no va a funcionar. No va a funcionar. Hoy, esta semana escuché es un chiste, dice, ¿quieres que te diga un chiste? Sí, dice, haz planes para tu vida y díselos al Señor. Ese es el chiste. ¿Cuál es el chiste? Pues que el Señor te los va a destruir todos. O sea, en pocas palabras, es decir, Señor, dime
¿Qué quieres que haga? El Señor Jesús nos lo enseña, hermanos. Padre, yo quiero esto, pero haz tu voluntad. No está mal decirle a Dios nuestros deseos, hermanos, nuestros temores, nuestros anhelos, pero consultar y hacer un plan sin Dios sobre las cosas que nosotros estamos planeando, ahí está el error, ahí está el pecado, porque creemos que nosotros podemos planear y ya confiamos sobre el plan que tenemos, más que confiar en el Señor. Y ahí es donde el error, pues, nos cuesta, hermanos, siempre. Pero el Señor va a usar los errores para hacernos aprender, no para castigarnos y para vengarse Él. No, hermanos, Él sabe lo que nosotros vamos a planear, pensar. Y entonces Él utiliza inclusive, ¿verdad?, esos errores para tener gracia. Por eso el apóstol Pablo reconoce en Romanos, dice, todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor, pero dice, conforme a su propósito. Es decir, al final, cuando las cosas están mal, aunque te trague el pez como a Jonás, al final te va a vomitar y vas a ir a hacer y se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Claro, hay un intermedio de sufrimiento en todo eso, hermanos. En el mientras es donde sufrimos. En el mientras, reconocemos, y Señor, perdóname, ayuda, y pum, el Señor nos saca. En ese mientras es donde recibimos el sufrimiento. Pero ya está siempre la salida, ya está siempre, hermanos, la bendición del Señor. Y lo vemos con Abraham, ¿verdad? Aquí lo terrorífico, hermanos, vamos a decirlo así, es que Abraham se convirtió en una maldición en Egipto en lugar de ser bendición. ¿Por qué? Porque le echó el ojo el faraón, hermanos, a Sara. Empieza él a tratar de conquistar a Abraham, el hermano de Sara, para que se la dé como esposa. Ya Abraham está bien comprometidote porque recibe los regalos, recibe todas las atenciones y entonces sí, entregar la vaca. Ay, Señor. No está Luis, pero está Rubicel hoy. Y entonces aquí el Señor, hermanos, ya interviene y manda unas plagas y hace entender al faraón, esta mujer tiene dueño. Y entonces el faraón, hermanos, en todo su derecho lo pudo haber matado a Abraham por engañarlo. Pero Dios en su misericordia, hermanos, hace que el faraón lo corra. Y lo corra con todos sus regalos, ¿verdad?, que le había dado. Pero aquí la maldición consta en esto. Abraham, hermanos, es conocido como el padre de Israel. Entonces Israel es conocido como un pueblo mentiroso. Y un pueblo que trae maldición antes que bendición. Por eso los egipcios dice que odiaban a los pastores de ovejas cuando llegó, ¿sí? Porque ya la primera impresión que trajeron, hermanos, los cananeos, que es Abraham, ¿verdad? O sea, los que habitaban en Canaán, no que Abraham era de la costumbre y cultura cananea, pero de ahí sale a Egipto. Es decir, cuidado que estos son tramposos. Y de ahí, hermanos, era abominación para los egipcios el poder convivir con alguien que fuera. Exactamente. Y más porque transearon a su faraón, hermanos. Era considerado su Dios también. Exactamente. Le jugaron, ¿verdad?, una treta ahí a su Dios. Pero Faraón mostró ser más honorable que Abraham, hermanos. Porque Abraham estaba dispuesto a permitir que Sara cometiera adulterio, pero Faraón, hermanos, no estaba dispuesto a practicar este tipo de acciones. Bien, Faraón, como les digo, pudo haber tomado a la fuerza a Sarai, pudo haber matado a Abraham, pero mejor, ¿verdad?, lo echó fuera con todo y bendiciones. Entonces, vemos, hermanos, que todo resultó bien al final para Abraham, porque Dios intervinió en su ridículo plan, hermanos, de Abraham. No porque Abraham, ¿verdad?, pensó bien. Entonces, Abraham regresa, hermanos, ya más rico, porque pues le digo, no le dieron 2, 3 ovejitas, 2, 3 camellitos por Sara.
A ver, le han de haber dado un buen tesoro. Regresa él a Canaán, claro, después de la sequía. Y entonces ya vemos que tanto Lot y Abraham regresan muy ricos. Y ya no hay lugar para los dos en la misma área, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver rebaños de 20 chivas, de 50 chivillas, ¿verdad, hermanos? Pero estos ingratos no tenían 20, 15 chivas, ¿verdad? Si estás hablando que Abraham tenía 318 sirvientes, hermanos. Imagínate por qué necesitaba tantos siervos. No tenía una mansión para limpiar la alberca y cortar la yarda y eso. Más que nada, eran pastores de sus rebaños. Camellos, burros, ovejas, o sea. Entonces, imagínate cuántos miles de animales y cuánta agua necesitaban para ser mantenidos. Entonces Abraham, hermanos, ya conocemos la historia. Los pastores de los dos empiezan a pelearse, ¿verdad? No, hombre, es que este zacatito es para mi amo Lot. No, es que es para mi amo Abraham. No, que ya comieron ustedes aquí la semana pasada. No, que nosotros. Y empieza a haber bronca. Y Abraham ve esto y dice, no, esto va a terminar mal, ¿verdad? Mi sobrino va a terminar odiándome. Y ya sabemos la historia, hermanos. Quiso ser generoso Abraham, le dio a escoger a Lot hacia dónde irse. Le dice, si tú escoges para el norte, yo me voy para el sur. Si tú escoges a la derecha, yo me voy para la izquierda, para no tener problemas. Entonces, prácticamente vemos que Abraham, hermanos, es muy generoso con Lot. Vemos ahí un amor, porque en la tradición, casi en todas las culturas, los ancianos son los que tienen que ser respetados. O sea, los que tienen, ¿verdad? El anciano es el que tiene la autoridad. Y aquí vemos que él se la da a Lot, ¿verdad? Tú escoge y yo me voy para el lado contrario. Vemos que Lot, pues escoge la mejor tierra, hermanos. A lo que su ojo, a su parecer, ¿verdad? Es bueno. Y muchas veces nosotros también hacemos lo mismo que Lot. Siempre nos vamos por donde en el ojo hay más abundancia, sin saber muchas veces los peligros, sin saber las consecuencias, sin saber, realmente si a la larga será una bendición o una maldición el poder, ¿verdad?, tomar esa decisión. Así es que los descendientes de Abraham, hermanos, se establecen ahí en la tierra de Canaán. Empezamos y sabemos la historia, ¿verdad? Con el tiempo, el pueblo de Israel, la familia de Israel, porque eran 70 personas, 72 personas, viajan a Egipto, pero empieza a establecerse ya Abraham en ese lugar, hermanos, y empieza a ser muy famoso por su riqueza. Empieza a ser famoso, ya se empiezan a cumplir algunas promesas de Dios. Acuérdense, te haré muy rico, haré famoso tu nombre, serás bendición. Pero le faltaba, pues, la promesa principal, hermanos, el hijo. Señor, ya tengo riqueza, Señor. Ya la gente me conoce. Me conocen en Egipto por mentiroso. y aquí me conocen por rico. Ya soy famoso. De ahí viene el dicho de cría fama y échate a dormir. Pero ¿a quién le voy a dejar mi riqueza? ¿A mi siervo? Tú me prometiste, ¿verdad? Él seguía pensando, hermanos, y pensando pues en lo que siempre pensamos el ser humano, ¿verdad? Cuando nosotros faltemos, ¿quién será, verdad? ¿Quién continuará nuestro legado? Así es que ocurre algo interesante, hermanos. Un rey lejano viene y pelea contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, esos reyes. Aquí es importante mencionar esto porque aquí es donde aparece por primera vez Melquisedec. Hacen guerra, ¿verdad? Estos reyes que habían estado 12 años subyugando, poniendo como esclavos a los reyes de Sodoma y Gomorra y a ese valle que está ahí, se rebelan estos reyes, ya no queremos darles impuestos. Entonces viene el rey Kedorlaomer, viene con un ejército a decir, a ver, chiquititos, ¿cómo que se quieren, verdad, salir del corral? Y viene, los vence y toma, ¿verdad?, a las familias y a la riqueza de Sodoma y Gomorra, que ahí vivía ya Lot,
y se los lleva, ¿verdad? Alguien viene que escapó y le dice a Abraham, Abraham, se llevaron a Kiko, a tu tesoro. Y Abraham no duda, hermanos, de volada se pone de acuerdo con algunas tribus que yo creo que eran amigos de él y dice que toma sus 318 siervos y empieza a perseguir a estos reyes. El Señor le da gracia, hermanos, lo ayuda y rescata a todas las personas que fueron secuestradas, entre ellas, claro, Lot y su familia de Lot, y las riquezas, y regresa con ellas. En este caso, Abraham tenía el derecho de quedarse con todo el tesoro que había recuperado. Así es que el rey de Sodoma, hermanos, le dice a Lot, Abraham, regrésame la gente si quieres y quédate con todo lo demás. Te lo mereces, o sea, pues tú fuiste tras ellos. Y Abraham le dice, mira, no voy a tomar más que el pan y la comida que ya mis hombres y yo consumimos y te voy a regresar todo para que luego tú no digas que tú hiciste rico a Abraham. Porque ya estaba la promesa de Dios, hermanos, que a Dios lo haría rico. Entonces Abraham recordó, pero dice que sí tomó, hermanos, el 10% de lo que había él recuperado y se lo dio al rey de Salem, ¿verdad? A Melquisedec. Y entonces aquí tenemos, es Génesis capítulo 14, ¿verdad? Buenos días. Sí, gracias. Del 17 en adelante. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabé. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino. Y hermanos, aquí hay muchas figuras, aquí hay mucho que entender. Ya lo hablamos en el estudio de los hebreos, esto, ¿verdad? De Melquisedec, pero aquí nada más hay que dar una repasadita. El rey Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec 1/10 parte de todos los bienes que había recuperado. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Aquí todavía el Señor era conocido como el Señor de la creación, hermanos, Dios Altísimo. Todavía no era conocido, ¿verdad?, como el Shaddai. Cuando Dios se presenta ante Abraham, le dice, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Pero todavía no era conocido como el Dios Todopoderoso, todavía no se identificaba a Dios a sí mismo así. Entonces era conocido como el Dios, ¿verdad?, de la creación, el Dios de los cielos y la tierra. Entonces le dice, juro por ese Dios que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni una correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa a los bienes a mis aliados, Aner, Asloc y Mamre. Y aquí es donde el Señor, hermanos, en una visión, hace en el capítulo 15 una promesa. Pero aquí no es el importante Abraham, aquí el importante es Melquisedec, este personaje misterioso, ¿verdad?, que es reconocido como Dios, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, que es rey de paz, trajo pan y vino a Abraham, bendijo a Abraham, Abraham le dio los diezmos a este sacerdote. Entonces, vemos muchas similitudes de Melquisedec con el Mesías, hermanos, con Cristo Jesús. Un sacerdocio que no tiene fin, no tiene él familia que se pueda registrar, no tiene principio, no tiene final. Vemos que es el rey de paz, rey de justicia, el mismo Señor así se presenta, ¿verdad? Y da pan y vino, bendice a Abraham, Abraham le da el diezmo. Entonces, prácticamente vemos aquí una figura, hermanos, de Cristo Jesús en Melquisedec. Abraham se encuentra con el rey de Sodoma, estamos página 138. Y prácticamente su nombre, Melquisedec, significa rey de rectitud, rey de justicia. Hay varias profecías mesiánicas donde se menciona al Señor Jesucristo como el rey de justicia, el rey de paz, el rey de verdad.
Melquisedec significa eso. Este sacerdote bendijo a Abraham y como respuesta Abraham le dio, ¿verdad?, la 10ª parte de todo lo que había tomado del botín. El relato de Melquisedec, hermanos, como sacerdote del Dios Altísimo es un evento histórico y desconcertante. O sea, aquí de repente aparece por primera vez un sacerdote, hermanos. Un sacerdote que funge, ¿verdad?, como intermediario entre Dios y el hombre, que está en la ciudad de Jerusalén, que es Salem, ¿verdad?, ciudad de paz, que bendice y que recibe diezmos. Y entonces vemos, y a nuestro parecer, y a una interpretación así, hermanos, sin quitarle ni ponerle, vemos muchas características del Señor Jesucristo. Y aquí yo creo que es un primer precedente, hermanos, para los judíos, porque tenemos que entender por qué el Señor relata todo esto, para que su pueblo conozca y entienda quién es Él. Acuérdense que los judíos toman a Abraham, ¿verdad?, y a Moisés como lo máximo. Pero aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: hey, Abraham le dio diezmos a Melquisedec, al rey de justicia. Lo honró y el rey de justicia bendijo a Abraham. O sea, aquí ya le está diciendo al pueblo judío: hay alguien más grande que Abraham, más importante que Abraham. Esa es la forma en que yo veo la interpretación correcta, hermanos, de por qué de repente surge aquí este personaje y luego ya no se habla de él, hermanos, hasta los Salmos y luego en el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero nada más, esa es la única mención que se dice de él, no hay más. Aquí es donde todo lo que sabemos de la vida de Melquisedec se menciona en estos poquitos versos, hermanos, pero juega un papel muy importante. O sea, cómo Abraham lo honra. Y aquí es, ¿quién es el único que recibe honra de sus hijos, hermanos? Dios mismo. Ni los ángeles reciben honra. Ajá. Como ya lo había antes oído, visto, lo identificó, supo quién era, supo que era Dios. No en el aspecto del Dios Altísimo, pero sí, hermanos, pienso que Melquisedec era famoso entre los reyes que estaban ahí. Porque, O sea, perdón, era real, de carne y hueso. claro, Pero claro, sí. una persona, Sí, porque dice que le trae agua y vino, perdón, Sí. pan y vino. Entonces, es material, es alguien real y era conocido como el rey de Salem. es que lo que yo digo es, le decía a Iris, dice que es el sacerdote del Dios Altísimo. Y corrígeme si estoy mal, yo pensaba que el primer sacerdote terrenal había sido Abraham, Eso lo vimos en Hebreos, acuérdense. Ahí establece, con Aarón, Dios establece el sumo sacerdocio humano. Pero hay un sacerdocio mayor que Aarón. Entonces, Melquisedec, sí, no. Melquisedec no entra en el sumo sacerdocio arónico porque es un sacerdocio mayor que el de Aarón. Entonces no entra con él. Como un sacerdote espiritual. Es que en sí es el sacerdote. Porque yo pienso que ahí el Señor, ¿verdad? Dios le hizo saber a Abraham en el espíritu que Melquisedec era un enviado Del Señor, claro. en carne, ¿verdad? Ahí presente, pero que en realidad no era precisamente Dios, pero era alguien especial, alguien enviado por el Señor, que nomás vino con un propósito en ese momento. Aquí la premisa, lo que tenemos que poner de fundamento, hermanos, es que Aarón hacía la función de Melquisedec. O sea, es decir, en realidad, ¿quién siempre ha sido el sacerdocio delante de Dios? El sacerdote. Sí, ya me dijeron así, hermanos, así es que ya tengo que terminar. Cristo Jesús. Entonces, ahí va. Entonces, no es que Aarón haya sido el primer sacerdote, no. El oficio de sacerdote es de Cristo desde la eternidad hasta la eternidad. De hecho, Pero hay una conversación celestial donde el Hijo le dice al Padre que venga a hacer tu voluntad. O sea, Él siempre ha sido, exactamente. Pero para nosotros entender ese oficio de Cristo,
nos es dado, porque acuérdense que toda la adoración que Dios pone como diseño al pueblo de Israel es para representar algo espiritual que está en el cielo. El incienso, la lámpara, el sacrificio, la sangre, el velo, todo. Entonces el sumo sacerdote es figura del sumo sacerdote real, que es Cristo Jesús, que viene siendo la figura de Melquisedec. Son misterios, hermanos, que no traten de Porque si no fuera una teofanía, o sea, no puede ser un hombre real, porque entonces Bueno, no tiene ni principio ni fin. sí, digo, o sea, sí es real, pero no es un hombre engendrado por hombre y mujer, eso es lo que quiero decir, ¿sí me entiende? Pero si era conocido como el rey de Salem, era alguien que o se aparecía varias veces, ya se había aparecido varias veces, y entonces lo reconocían como el enviado del Dios Altísimo, ¿sí? Por eso era conocido como rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no nada más tenía en especial ese oficio que ningún otro rey tenía, sacerdote del Dios Altísimo. Pero vamos a ampliarlo un poquito más la próxima semana, con favor de Dios, hermanos. Amén.